el Evangelio de San Lucas. Busquen en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y otra persona que esté muy atenta, busquen en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 18. Y vamos a leer, amén. Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 15 al 17. Tenemos un título ahí, ¿cierto? En esta Biblia dice: Jesús bendice a los niños. ¿Alguien tiene una versión diferente? Como dice en Mateo 18 capítulo 15, 18 versículo 15. Otra versión: Jesús y los niños. Aquí es Jesús bendice a los niños. ¿Hay otro título diferente? Sí, señora. Lucas. Y en Mateo 18, 1, 5. Tranquila, hermana, si es que yo les había anunciado también Mateo capítulo 18. Sí, señor. Amén, ese era el que quería encontrar. Pero es que me gusta que ustedes, lo que yo les decía la otra vez, procuren traer Biblias de diferentes versiones para que nos edifiquemos más. Amén. Entonces ahí tiene un título más diciente que los otros. El que es más importante en el reino de los cielos. Y yo le puse como título a esta enseñanza: el que es como un niño heredará el reino de los cielos. Amén. Cuando Juan el Bautista empezó a declarar que el reino de los cielos se ha acercado, fue una expresión que él utilizó para asociar a Jesús. En ese tiempo había tanto respeto por las Escrituras que mencionar la palabra Dios, Padre o Jesús era casi un mito. Decir Dios no todo mundo lo podía decir, decir Jehová no todo mundo lo podía decir. Eso era un respeto tan tremendo que ellos tenían temor de mencionar aún el nombre de Dios. Entonces esa tradición también la tenía Juan el Bautista, y él decía: el reino de Dios se ha acercado. Pero él estaba hablando era de ¿quién? De Jesús. Entonces, en otras palabras, y para nuestro tiempo, él estaba diciendo: Jesús se ha acercado. Y recuerden qué significa la palabra Jesús: el Salvador. Entonces traduzcamos otra vez, ¿cierto? La salvación se ha acercado. Y aquí nos dice que si no somos como niños, no heredaremos ¿a quién? O sea, ¿qué? A Jesús. O sea, ¿qué? La salvación. Eso es lo que nos quiere decir las Escrituras. Y vamos a leer ahora sí versículos 15, 16 y 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no porque de los tales es el reino de Dios. O sea, de los tales, ¿quién? Los niños son ¿de quién? De Jesús. De Jesús, amén. De cierto os digo que el que no recibe a Jesús, vuelve y repite, ¿cierto? El reino de Dios, a Jesús como un niño, no entrará en él. Y le decíamos que día en una reunión a los maestros de nuestros niños aquí, les dábamos una recomendación, y es que por favor durante el año, aunque sea 3 veces,
le hicieran repetir la oración de fe a los niños, para recalcar, para reafirmar la fe, para estarles recordando y cada vez para que ellos tomaran más conciencia de lo que estaban haciendo. Pero ¿será que eso es solamente para los niños? Eso es para todos. Entonces, la única manera que nosotros podemos recibir a Jesús es siendo niños, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es que usted vamos a volverle a poner pañal y caminador y el chupo, no, eso no. Es en una clase de mentalidad. No estamos hablando, cuando Jesús da esta palabra, Él habla también en otro sentido. Primero, en nuestro carácter, ¿sí? Cómo debe ser nuestro carácter, nuestro modo de ser para poderlo recibir a Él. Pero también está haciendo un llamado a la sociedad. ¿En qué sentido? Que los niños no solamente es en su forma de ser infantil, de niños, sino también aquellas personas, escuchen bien, para Jesús, los niños son aquellas personas sencillas y humildes. ¿Quiénes son los niños de Jesús? Las personas que ahí donde entramos nosotros a jugar. En ese papel es donde nosotros como adultos entramos a jugar un papel muy importante en la sociedad. Un niño es tan genuino, ¿cierto? Un niño es tan imparcial, un niño es tan sencillo, un niño es tan sincero, ¿cierto? Que si el papá le dice, papito vaya que es que me van a cobrar, dígale que no estoy. El niño es tan lindo, ¿cierto? Que va y le dice, mi papá mandó decir que no está, ¿cierto? Ellos son así, ellos son muy especiales, ¿cierto? Entonces, pero también el Señor habla de la gente sencilla y también de aquellos olvidados de la sociedad. Para Jesús, esas son las dos clases de niños que hay aquí en la tierra. Nuestros infantes como tal, así como los niños que acabaron de sufrir, nosotros con el carácter de Él, somos niños delante de Él. Yo le digo al Señor, cada vez entre más aprendo, entiendo que no sé nada. Porque uno dice, uy, hoy aprendí esto y tantos años que uno lleva aquí en la tierra y hasta ahora me enteré de tal cosa. Una vez le conté a un doctor cómo fue el parto de mi primera hija y le conté con pelos y señales y dice, uy, hoy aprendí tantas cosas, durante toda mi carrera no sabía ciertos detalles de un parto y aprendí cosas, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos dejemos deslumbrar por Él, que nos dejemos enseñar y no andemos en la tierra como pavoneándonos que no las sabemos todas, sino que tengamos una mente ¿de qué? De niños. Un niño, ya hablando de un infante, ¿cómo es? Para que empecemos a asociar, él es ¿qué? Pequeño, ¿cierto? Por eso sabemos que es niño, a menos de que tenga problemas de ¿qué? De enanismo, ¿cierto? De lo contrario, nosotros asociamos un niño con la estatura pequeña, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos aprender siempre a ser pequeños. Escrito está en la Biblia que dice, no es que a ti te inviten a comer y llegues y te sientes en el lugar de ¿qué? De honor. Dice el Señor, no hay sea que llegue alguien más importante y te tengan que parar de esa silla. Así dice el Señor, ¿cierto? Entonces de esa pequeñez es que Dios habla. Siéntase siempre no menospreciado ni la cucaracha del baile y en cualquier momento la van a pisar, no, sino no se sienta superior a los demás, que su mente siempre llegue a un lugar y usted diga, soy como ¿quién? Como los demás. Dese cuenta que, ¿por qué a los niños en los colegios les dan un uniforme? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué no tienen más ropa? ¿Porque se ven muy lindos así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien sabe de nuestras profesoras? ¿Por qué instituyeron los uniformes en los colegios? Por la igualdad, hermanos. Por la igualdad.
Por eso se llama uniforme, para que todo sea ¿qué? Igual. Ningún niño se sienta superior ¿a quién? A otro. Aquí deberíamos venir uniformados. No, mentiras. No, ya tenemos la suficiente madurez que si Dios nos da una joya, un traje, ¿cierto? Lo vamos a exhibir con humildad, con amor y para darle la gloria al Señor. Amén. No para ir por encima de otras personas. Entonces debemos tener en cuenta primero que debemos ser ¿qué? Pequeños. Otro factor, otra característica de un niño es ser dócil. Y les contaba esta mañana a unos hermanos en la puerta de la iglesia que cuando nosotros empezamos a ser tratados como pareja, uy, esos hermanos, yo me pegaba unas arrevolveradas, yo gritaba, pataleaba, y el Señor tratando de dominar mi voluntad, tratando de que yo fuera sutil y amable, dócil, manejable. Y fue muy duro para mí. Y entonces me le alcanzaba como a soltar al Señor y descansaba unos meses y Él volvía y me cogía. Y otra vez me pegaba mis sacudidas, lloraba, gritaba de todo. Hasta que ya llegaron a los 8 años, hermano. 8 años de trato. 8 años, porque yo era muy tremenda en mi carácter. A los 8 años ya llegaban las pruebas, ya no tenía alientos, hermano. No tenía alientos de patalear, de gritar. No me salían palabras groseras porque no había inspiración. ¿Y qué hacíamos con mi esposo cuando ya la situación nos llegaba hasta acá? No éramos capaces de manejarlas, tomarnos de la mano, llorar, arrodillarnos y decirle: Señor, ya no podemos más, que se haga ya tu voluntad con nosotros. Era tanta la aflicción que Él nos tuvo que dominar de esa manera, porque Él decía: un niño es que muy sutil, él es muy frágil, él se deja manejar con mucha facilidad. Un niño, vaya, hágale pataleta a usted. Usted lo coge y ¡pum! Un palmadón, o lo sacude de un brazo y él, bueno, está bien, ¿cierto? Se resiste rapidito, se ablanda rapidito. En cambio nosotros a veces no. Ah, no, y es que yo sigo en mi tónica, y es que yo soy así, y Dios me tendrá que aceptar así, ¿cierto? Y antes condicionamos al Señor. Entonces no permitimos que en esa parte Dios nos trabaje para que seamos dóciles, seamos manejables al antojo de Dios. Y recuerden que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Perfecta. Es que a veces nos oponemos y dice que malo es dar ¿qué? Goces contra el aguijón. Hagan de cuenta que aquí ponen un aguijón gigante y yo lo cojo a patadas. ¿Quién sale herido? ¿Cierto? Nosotros somos los que salimos heridos. Entonces Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Dóciles, seamos fáciles de manejar. Y no es que Dios quiera ejercer la hechicería con nosotros de doblegarnos la voluntad porque sí, es porque Él nos quiere ¿qué? Bendecir, hermanos. Cuando llega la misma prueba, muchas veces es que Él lo quiere fragmentar, que Él lo quiere volver a usted dócil. Déjeme que yo tengo bendiciones, pero así no se las puedo entregar. Entonces, por favor, déjese tratar, es lo que está diciendo el Señor, porque así son ¿qué? Los niños. Amén. ¿Cuánto les gustaría volver a ser niños? ¿Cierto? Eso es. ¿Cómo más son los niños? Otra característica, un niño es confiado. ¿Cómo se robaban los niños en mucho tiempo? Con un dulce. Imagínense qué es un dulce, que por muy costoso un dulcecito costará 500 pesos, ¿cierto? Y con un dulce se robaban un niño. Y a nosotros Dios nos da casa, nos da carro, empleo, salud, y sin embargo estamos inconformes y somos bravos. Nosotros a toda hora le reclamamos al Señor por todo, ¿cierto? Tenemos de todo, y sin embargo nosotros no nos dejamos seducir, no nos dejamos conquistar por Él. No, pues sí, el Señor le hizo el milagro al vecinito, pero a mí como no me lo ha hecho. Nosotros somos muy incrédulos, y los niños son crédulos. Ellos sí. Si usted desde el principio le dice que esta cinta es roja,
Desde el principio él cree que eso es rojo y así se queda, ¿cierto? A nosotros Dios nos dice, mira que te va a restaurar el hogar, pero con ese marido. No, pero con ese hogar. La primera vez que el Señor nos habló a mi esposo y a mí de ser pastores de parejas, estábamos literal agarrados en una silla ahí. Él me daba un codazo y yo le mandaba al otro, un pisotazo y yo el otro. ¿De qué fue la charla? No sabemos. Yo sé que estaban dando una charla de parejas y mire y no sé qué y échenos vainas y uy, tuérzanos la cara. Y yo apenas decía, uy, que se acabe esa charla, que se acabe, porque si me salgo antes el pastor se pone bravo. Uy. Y apenas dijo el hermano, amén y amén, ¡pum!, a correr. Nos alcanzaron. Hermanos, es que el Señor dice que ustedes van a ser los próximos pastores de parejas. Y yo le dije, ¿cómo no? Porque yo era muy grosera. Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Y uno es así, uno es incrédulo. Después del codazo, claro, yo no creía. Pero nosotros somos muy incrédulos, hasta las cosas más básicas. Es increíble saber, y no lo hago por crítica, solamente para que seamos conscientes, que hoy en día gente de mucho tiempo en el cristianismo y todavía duda de la salvación, y eso que fue regalada. Vecinos que los han maltratado tanto en la vida que uno les quiere hacer el bien y no las creen, y se sienten amenazados, atropellados a toda hora, y uno, no, hermano, señor, es que yo vengo a colaborarle. No, dígame qué es lo que quiere, que no, pero es que no, y a la defensiva. Y nosotros a veces somos así con Dios. Yo era así con Dios, porque es que Dios me botaba el dulce y después venía la prueba. Entonces yo le decía, ya sé por dónde viene, Señor, ya sé. Pero a veces nos pasa a nosotros así con el Señor. Somos muy incrédulos, pensamos que Él nos va a hacer daño en alguna manera. Y eso de pensar que nos va a hacer daño de alguna manera, le damos a entender a Dios que nosotros somos dueños de nuestra vida, que nosotros sí podemos hacer las cosas mejor a nuestra manera, que nos va a salir mejor a nuestra manera, y no entregamos toda nuestra voluntad al Señor. Y esa parte es la que nos hace incrédulos a nosotros. Otro asunto por el cual las personas son incrédulas es porque alguno de sus antepasados o la persona como tal ha practicado muchas cosas del ocultismo. Entonces, como ha conocido otros poderes, le queda muy difícil asimilar y conocer el poder de Dios. Hay personas que se han sentado en este lugar y en otras iglesias y me dicen, pastora, ¿qué hago? Yo quiero creer, pero no puedo. Y es de pronto por muchas raíces de ocultismo. Usted debe examinar su vida, ver cómo han sido sus antepasados y qué es lo que está influyendo en su vida. Yo quiero creer, pero en todo no puedo. También pueden haber muchas raíces de ocultismo y usted debe mirar a ver en qué consiste, qué fue lo que pasó en su pasado, qué ocurrió y por qué y de qué manera está influyendo en su mente. Que usted dice, yo puedo creer que Dios me prospera económicamente, pero hay enfermedades en mi casa tremendas. O lo contrario, yo puedo creer que Dios me sana con una facilidad, pero me queda difícil creer que Él me prospera económicamente. Entonces hay algo que pasa con nuestros antepasados o con algo que nosotros hemos practicado de ocultismo. Entonces ahí les dejo ese ticito de por qué mucha gente le queda difícil creerle todo a Dios. Todo a Dios. Puede haber alguna raíz. La otra característica, son sin orgullo mental. ¿Sabe qué quiere decir que no hay orgullo mental? Que no hay malicia. Una tiene que ver con la otra. Cuando usted es malicioso es porque trae un orgullo, trae algo detrás, una doble cara. Porque el orgullo habla de eso. Recuerden en la charla que tuvimos del orgullo que hay dos fases del orgullo. O me creo lo peor o me creo lo mejor. Tiene los dos extremos. El espíritu de orgullo maneja los dos extremos. O me siento lo peor de esta tierra o me siento mejor que todos. Ahí sabe usted, y eso es una malicia.
una malicia que tenemos nosotros de tener una doble vida, de manejar un fingimiento, una falsedad, porque escrito está que ninguno somos mayor que otros ni menor que otros, ¿cierto? Entonces dar la posición de equilibrio, eso es lo que el Señor quiere, esa es la mente de un niño. Un niño no está diciendo, ay, ese niño tiene el mejor carro. ¿Qué hace un niño cuando otro niño tiene un carro mejor? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Él se siente con derecho también de jugar con él y va y se lo quita, ¿cierto? En cambio uno, ay, ese carro, yo no tengo carro, yo no. O el otro, ay, mi carro es mejor. Y eso es malicia, eso es ponerle malicia en nuestro actuar y hacia las personas, pero supuestamente venimos a un lugar y supuestamente todos somos iguales, ¿cierto? Y anoche molestando a un hermano, ¿será que puedes llevar a los muchachos a tal lugar? No, no es mi ruta, pero molestando. Pero a veces sí, nosotros pensamos, no, ¿qué tal que se suban en mi carro? Uy, no. Que vayan a mi casa, uy, no. Que vaya de pronto la pastora, el pastor, pero ir a invitar a la persona que para nosotros es la menos de la casa, de la iglesia, no. Yo a mi casa invito gente de honor, gente de alcurnia, gente de, ¿sí? Nos pasó algo aquí raro en la casa. Unos personajes de San Blas nunca, mientras estuvimos en San Blas, nunca fueron a nuestra casa. Y llegamos aquí a Soacha y nos llegaron. Uy, uy. Bueno, gracias a Dios. Llegaron, son personas que han comido en los mejores restaurantes del mundo. Han ido a cualquier cantidad de países, de todo. Y llegaron acá y le digo yo a Dolly, uy, Dolly, tocó las lentejas de ayer. Yo el día domingo no cocino, hermanos, y llegan ellos y me han quedado lentejas del sábado. Rendimos con carne, bueno, eso hicimos una fritanga toda rara. Ustedes saben que no soy muy buena para la cocina. Mire, esas personas se sentaron en esa mesa y empezaron a comer y a mirar para el techo. Los que conocen arriba, allá no hay muebles finos, no, se van a comprar más adelante, pero por ahora no los hay. Tierra por todo lado, ventarrón, venteado. Y se sentaban y miraban y hacía el Señor y una cucharada de lenteja. Y con Dolito de la risa en la cocina, yo wow. Decía, este hombre ha ido a unos restaurantes que ni usted se imagina. Y yo ríame y ríame, y él decía, y él trataba de buscar los muebles, ¿sí? Trataba de mirar los lujos, no sé qué buscaba ese hombre con la mirada. Decía, qué paz la que hay de aquí. Uno quisiera quedarse todo el día. Y sus ojos miraban y decían, y se mandó todas esas lentejas, hermano. Y le digo a Dolly, uy, lo que hacen unas lentejas reposadas, Dios mío. Es tremendo, es tremendo. Y yo digo, y él le decía a una de mis hijas, yo no sabía que sus papás eran tan geniales, tan especiales, tan diferentes. Y él me dice, yo he estado con el cardenal de yo no sé qué país, bueno, eso me mencionó una cantidad de gente importante y nunca sentí con ellos lo que sentí aquí. Y yo sabía que en esa visita estaba el Espíritu Santo. Él percibió al Espíritu Santo, a la humildad, y es que él miraba y él decía, es que son lentejas, no es más. Y nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo se manifieste en las personas, que sientan, yo dos veces he escuchado hablar el Espíritu Santo. Él se manifiesta a través de nosotros, habla, ¿cierto? Y ustedes ahorita están escuchando la voz de Nancy, la pastora, ¿cierto? Pero una vez yo estaba clamando por un hogar y yo no me sentía afligida ni nada, estaba normal. Señor, presento a fulanos, porque yo tenía una lista, y le dije, Señor, presento a esta pareja delante de ti. Y de repente de mis ojos salieron unas lágrimas pesadas, pero yo no sentía conmovido mi corazón.
y las lágrimas caían y yo sentía el peso en la cara. Sentía cómo rodaban y caían las lágrimas, y yo empecé a hablar y de pronto él me dijo, silencio. Y me quedé así callada y en mi interior escuché una voz. No sé si ustedes han tenido experiencia con niños que son más o menos de 7 a 10 años y que son muy vivos, son muy inteligentes. Yo llevo trabajando 22 años con niños, pues yo tengo mucha idea de eso. Y empieza a hablar un niño como de esa edad. Y él empieza a hablar con Dios Padre, con una inteligencia, con una sabiduría. Mire, hermano, yo quería abrirme y mirar porque salía de aquí, de lo que es conocido para los israelitas el corazón, las entrañas. Y esa voz empezó a salir de aquí, y yo quería abrirme y ver quién hablaba. Yo quería verlo a él, porque la voz era de un niño. Pero yo decía, un niño de esa edad con tanta inteligencia, con tanta sabiduría. Me decía el Señor, a ese punto tienes que llegar algún día, a ese punto, a ser como una niña otra vez. Cuántas cosas bonitas, porque no todos sufrimos en nuestra niñez. En nuestra niñez, aunque hubieron cosas terribles, siempre hubo un factor de buen recuerdo de nuestra niñez. Y el Señor dice, vuelve a esa raíz, quita toda esa malicia, déjate dominar por mí, deja que yo te hable y te enseñe. Uno cuando es niño, uno tiene ciertos temores, ¿cierto? Y quiere uno cogerse de la mano del papá, dejarse direccionar. Mi mamá se viste así, yo también me quiero empezar a vestir así. Mi papá habla así, yo también quiero hablar así. Y eso es ser hijo de Dios. Y eso es permitir que el Espíritu Santo nos vuelva. Ustedes no han visto los ancianos, ¿a qué vuelven a ser un anciano? Dígame. ¿Cierto? Es tremendo ver un anciano de más de 80 años de la mano de quién, de sus hijos, ¿cierto? Ellos vuelven a ser ¿qué? Niños. Y lo que el hijo diga y lo que la familia diga y como lo quiera vestir, a la peluquería me llevaban varios ancianos, no, córtemele el cabello así, y yo decía, no, déjelo escoger, no, a él ya toca escogerle. Otra vez como cuando éramos ¿qué? Niños. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, con esa docilidad, con esa humillación, con esa humildad, ser transparentes. Un niño hasta a veces nos hace quedar mal, pero porque ellos son ¿qué? Transparentes, ellos van diciendo la verdad donde quiera que sea. Si usted dijo una mentira, dice, no papá, si tú ayer dijiste tal cosa. Y uno, ay Dios mío, porque escrito está, ¿cierto? Que nuestros hijos serán ¿qué? Jueces de nosotros. Pero es por la transparencia. ¿Qué más se quiere de un juez? Que sea sincero, ¿cierto? Que sea justo, transparente. Por eso el Señor dice que los niños, los hijos serán jueces de nosotros, porque ellos todavía tienen ¿qué? Esa esencia que las circunstancias nos han querido quitar a nosotros, pero que nosotros de ninguna manera lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque dice el Señor que entonces no vamos a heredar a Jesús, al reino de los cielos. Amén. Entonces, seamos ¿qué? Sencillos, sin malicia. Seamos candidosos y amorosos, hermano. Tremendo, ¿no? En Renovación había un niño con discapacidad mental. Pero hermano, él hacía lo que no todos hacíamos, incluidos nosotros. Como él tenía esa discapacidad, pero al mismo tiempo, hermano, cuando él le daba un abrazo a uno, se sentía el amor de ese niño. Y un día le impuse manos y empecé a ministrar y el Espíritu Santo me decía, él va a hacer lo que muchos de ustedes no va a hacer. Y me cuenta la mamá que él va por la calle y si él ve a un indigente, él va y lo abraza. Esos que están con todo regadito por acá, esos indigentes ya totalmente llevados, que uno le diría, camine y se baña. Vaya, entre allá y se baña.
y le dice de pronto a la muchacha de servicio al hijo menor, sírvale la comida, vaya, ¿cierto? Pero que uno sea capaz así con todo, su barba sucia, ¿cierto? Sus dientes desmoletados, y que uno vaya y le dé un beso de esos de amor. Cuando mi esposo predicaba en la cárcel, se la hicieron, pero aprendió. Y él me contó y yo también aprendí. Vamos a tomar tinto. Y él, ay, sí, un tintico, Dios mío. Compraron un tinto. Un tinto. Y él dijo, bueno, por ser el predicador y eso me van a dar el honor de ser el primero. Y la gente es fregada. Y dijeron, no, lo vamos a rotar al contrario. Y había un preso que tosía, ¿cierto, hermano pastor? Hermano pastor. Y tomaba tinto. Y él, Dios mío, tuberculosis, asma, ¿qué tendrá ese hombre, Dios mío? Y así le pasaron su tinto y el sangre de Cristo tiene poder. Porque créame, a nosotros nos falta mucho. Un niño abraza con una facilidad. Un niño, yo quiero, ¿cierto? Y uno con la manzana llena de saliva. ¿De esto, papi? Sí, yo quiero. Ah, bueno, coma, papito. Tremendo. Me daba cuenta que muchos de los antojos de las embarazadas consisten en eso. Una vez iba una mujer por la calle y yo digo que no era el antojo de ella, era el antojo del bebé. Y iba un señor comiendo manzana por la calle y ella, mi amor, yo quiero manzana. Yo quiero manzana y el señor, pero por aquí no venden, pero que el señor y el otro, coma, coma. Y por fin vieron un puesto de manzanas y ella toda, es que yo no sé, cuando le dan a uno esos antojos, la matriz lo vuelve a uno al revés. Y ella toda envanecida, la manzana, la manzana, la manzana. Y fue y le compró la manzana y dice, no, esa no, la que lleva el Señor. Eso era el antojo del niño, ¿no? Porque por ella yo creo que nunca haría eso en su vida, ¿cierto? Y tuvieron que la manzana que compraron, cambiársela al Señor. ¿Usted haría eso? Está buena la charla, ¿cierto? Sin vicios, otra característica. Sin vicios. Es tan fácil cambiarle la rutina a un niño, ¿cierto? Pero para nosotros, uy, ¿cómo me va a levantar usted a las 5 de la mañana, pastora, a orar? No. No, 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 no. Nosotros tenemos vicios de rutinas. Y el Señor nos quiere cambiar un estilo de vida y no. Dijo una hermana, dije, ay hermana, ¿sí ve? Vamos a entrar en el ayuno. Ese ayuno va a estar pero espectacular. Yo siento que Dios se va a mover. Dice, ¿y ahora qué hago? Le dije, ¿por qué? Dijo, no, yo no puedo sin mi tinto diario. Le dije, ay hermana, pues hoy le llegó el tiempo de morir a ese vicio, a esa rutina. No, es que mi tinto, eso es vital. Le dije, ¿usted va a dejar un ayuno de bendición por un tinto? Dije, pues ahí se lo dejo, piénselo bien. Pero nosotros debemos ya empezar a morir a ciertas cosas. Nosotros solemos condicionar a Dios por nuestras costumbres, por nuestros vicios. Y la pelea que tuve con el Señor cuando llegué acá, ¿por qué me cambias de casa? No sé qué, no sé cuánta, yo estaba bien en mi apartamento, yo no sé. ¿Y qué? ¿Cierto? Y pensamos coger al Señor y ponerle nuestro vicio. Me levanto a tal hora, hago tal cosa, y si Él un día dice, qué pena, le voy a cambiar su estilo de vida. Hágale, como dicen por ahí, hágale papito que yo soy el que mando aquí. Tener palabras que van a opacar a los sabios. Escuche bien, un niño no humilla a un adulto, ¿cierto que no? Pero salen con unas, hermanos, que lo dejan a uno calladito. Porque ellos tienen mucha sabiduría, que a veces no los queremos escuchar. Ay, corra para allá, cállese, pero estamos hablando los adultos, pero no sé qué, que no se meta, que no.
Y a veces los niños tienen más aportes. Tengo recuerdos de mi niñez, que yo tenía como 8 o 9 años y llegaban a mi casa adultos a pedirme consejería de hogares. Yo, como yo era toda inocente, yo les hablaba y les hablaba, uy, China, bien, gracias, gracias, y se iban y yo me salía a ir a jugar después. Yo no tenía noción de cómo Dios lo estaba usando a uno. Y es que consejería para hogares con 8 años. Y después ya se me estaba olvidando para mi hogar, porque es que es eso, uno crece y empieza a perder esas esencias, y no es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a leer, por favor, Mateo 18, capítulo del 1 al 5. Mateo, ahora sí. Alguien que por favor lo lea con voz de trompeta. Hermano, por favor. Sí, léalo ahí, hermano, así nos edificamos más. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Partamos de la pregunta, ¿cuál es el qué? El más importante, le preguntaron a Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es el más importante? Cuando hablan de importancia, hablan de una jerarquía. Escuchen bien. Es tremendo que a uno lo vean y digan, uy, el pastor, la pastora, el jefe de la empresa, el presidente, el cardenal, el papa, ¿cierto? Y uno dice, uy, está aquí. ¿Y eso es qué? Importante. Pero él dice aquí que los niños son los ¿qué? Más importantes. ¿Y cómo saludamos a un niño? Le revolcamos el peinadito que trae. ¿Qué chino? ¿Usted saludaría así al presidente o al pastor? ¿Y los niños son qué? Los más importantes. Y créame que no es por ensalzar un niño, pero yo lo salí y le digo, ¿qué hubo, campeón? De una lo empodero porque él es una persona muy importante. Hola, reina, porque yo sé que le estoy dando un lugar de jerarquía. Y si ustedes tienen ese honor de saludarnos a nosotros de buena manera, igual, inclusive mejor, tiene que ser con los niños. Y en esa estima que usted tenga un niño, no porque le aporte algo a usted, porque como nosotros amamos y adoramos al que me aporta, al que me beneficia. Por eso les dije, quiten toda malicia. Salúdenme porque soy una persona. Ame a su esposo porque es una persona igual a quién, a usted. Porque es importante, igualmente con los niños. No porque me aporta, no porque de aquí a mañana me puede hacer un favor. No porque tengo que ganarme a tal persona para que me dé un mejor empleo, una mejor posición. El niño no dice, uy, me saludó el pastor, no, me saludó el Señor. Y con respeto, ¿cierto? Saludamos. Eso es quitar toda malicia de nuestra mente. Así como saludo al más grande aquí, igual al más pequeño. Pero debemos ser imparciales, debemos ser genuinos delante de las personas, no tener una doble conciencia, no tener una doble vida, sino ser transparentes delante de todo mundo. Y así como es con el niño, así soy con el adulto. Mire lo que dice Mateo ahí mismo, abajito. Estamos en capítulo 18, ¿cierto? Versículo 10. Mire lo que dice ahí, seamos transparentes, no seamos con un amor fingido, ¿cierto? Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Acuérdese que pequeños no solamente son los niños, ¿cierto? Dijimos que aquel que pequeño es ¿quién?
la gente sencilla y olvidada. Ellos también son pequeños para Dios. Dice, a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mire que aquí se me cayó una venda. ¿Quién es el único supuestamente acusador? ¿Quién? Satanás. Pero acá los ángeles también cuentan lo que nosotros hacemos en lo secreto. Leí en las otras versiones y dice eso. Son los ángeles que están más cerca, los más importantes para Dios, los que cuidan los pequeños, y ellos cuentan todo lo que nosotros hagamos con los pequeños. O sea que hay alguien allá que está dando quejas entre comillas y que está clamando y está diciendo, Señor, los que tú me mandaste cuidar, fulano de tal me los está humillando, fulano de tal me los está ultrajando, fulano de tal me los está violando. Dice, abran los ojos porque yo tengo cuidadores. Ah, ¿qué cree? Delante del papá, bien, y detrás lo está violando, lo está humillando por un pan. Para mí, yo veía que algunas compañeras lo hacían, pero para mí era muy difícil pegarle un pellizco a un niño. Créame que sí, yo decía, esa mamá me lo acabó de entregar y está confiada que yo le voy a tratar de la mejor manera a su niño. Y créame, hermano, que un niño lo alebresta a uno y a uno se le pasan cosas por la cabeza y uno le provoca de todo. Gracias a Dios conocimos la estrategia de la sillita. ¿Saben cuál es la estrategia de la sillita? El niño se porta mal o no está obedeciendo alguna cosa, entonces se le tiene una sillita feíta y se sienta ahí según la edad que tenga. Si tiene 1 año, se queda 1 minuto sentado. Si tiene 2 años, 2 minutos y así sucesivamente. Mire, no hay nada y no hay necesidad de pegarles. Yo solo a mi hija menor, cuando tenía 13 años, le di una juguetera, porque es que ya no se me sentó. Pero a ellas nunca les pegué, no hubo necesidad. Entonces yo consideraba a los hijos de los demás en la misma posición. Mire, qué ironía, yo a mi hija mayor nunca le pegué y una profesora sí me le pegó, me le dio 4 nalgadas. Y créame que el corazón de uno, y de ahí aprendí, después como ya empecé a ser profesora dije, no, ese dolor no se lo quiero causar a ninguna madre, de coger y yo no sabía que el Señor tenía sus ¿qué? ¿Cómo le podríamos decir ahí? Sus cuidadoras, supervisores, lamones, chismosos. No, mentira, los ángeles no son así. Pero sí debemos abrir los ojos, todo, un gesto que usted le haga a un pequeño. Pequeños también son aquellos que no tienen sus facultades mentales. Ir a burlarnos de ellos. Para terminar les voy a comentar algo que pasó con una persona conocida. Entró en coma 4 meses. Y doctor, ¿y qué pasa? Entonces el paciente, no, él no ve, no siente, no oye, no, nada, el hombre está en coma, él está muy mal, ya prácticamente está como un vegetal y no sé qué. Hermanos, y el tipo tiene plata y se llega a la familia. Ojalá se muera en la alcoba del hospital. ¿Pero qué? ¿Cuánto durará? No se podrá hacer nada para qué. Y para sorpresa de todos, él sí estaba escuchando. Él sí estaba escuchando. Ese viejo no sé qué, eso como no tiene hijos, él es soltero y ya tiene más de 70 años. Ese viejo tal por cuántas, eso no sé qué, sé cuántas. Y él todo lo escuchaba. Y llegó un joven que trabajó para él un tiempo. Llegó con la mamá.
No, y le hablaban al oído, le decían, no, mire, fulano de tal, usted tiene que pararse de esa cama, todavía no es el tiempo de morirse, usted todavía tiene mucha vida por delante, hágale, esfuércese, mire, aquí está toda su familia apoyándolo, hágale, hágale. Y él escuchó, tanto que cuando él volvió, la única persona que él reconoció fue a ese joven. Mire, esa familia ha sido bendecida por ese hombre. Y ellos nunca lo hicieron con esa intención. Nunca. Dios tiene sus supervisores, hermano. Póngase de pie, hermano.